No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a toda la audiencia del canal católico en Colombia, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús, ya en este último martes del 10º mes del año. Se nos fue octubre, este mes dedicado al rezo del Santo Rosario, y qué bueno que hubiésemos hecho la tarea de volver a consolidar ese lema que cuando éramos niños en muchas familias, en muchos hogares se manifestaba: familia que reza unida, permanece unida. Y qué bueno que el Santo Rosario haya servido y sirva todavía como herramienta para seguir fortaleciendo la unidad de los hogares, la unidad de las familias, para pedirle a la Virgen María que interceda por tantas intenciones, por tantos anhelos, por tantos afanes que tenemos como familia colombiana. Nos encontramos ya celebrando la semana 30 del tiempo ordinario. Y qué bueno que la palabra de Dios siga siendo ese eje, esa fortaleza, esa realidad que marca la vida de todos nosotros como hijos de Dios, y que en ella, si realmente la tomamos en serio, podemos encontrar elementos que ayuden a alejar tanta angustia, tanta frustración, tanta tristeza, tanta amargura y tanta soledad que marca la vida de tantos y tantos hijos de Dios. Todos invitados a tener la palabra de Dios como el pan nuestro de cada día. Y qué bueno que periódicamente volvamos a la fuente del amor en la Sagrada Escritura. Qué bueno volver a tomar la palabra de Dios y saber que el Señor allí está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es nuestro pan de cada día aquí por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura de una mujer que toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los recursos más especiales que asume Jesucristo en el ejercicio de la predicación, en el anuncio del reino, es justamente fortalecer de manera singular a todo un pueblo, a todas las personas, con la experiencia propia de las parábolas. Para entender muy bien lo que significan y lo que son las parábolas, justamente como la que escuchamos hoy, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, tenemos nosotros que quizás acercarnos al texto del evangelista Mateo en el capítulo 13, versículos 31 al 35. Y es el sentido o la razón de las parábolas. Dice muy bien la palabra de Dios. Los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no.
Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis, pero no entenderéis. Miraréis, pero no veréis. Porque la mente de este pueblo está embotada. Tienen tapados los oídos y los ojos cerrados, para no ver nada con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con la mente, ni convertirse a mí para que yo los cure. Es importante que nosotros reflexionemos también en torno a este pasaje bíblico, porque ahí hay una razón esencial, una razón de peso del por qué el Señor habla en parábolas. Les dice claramente a sus discípulos cómo a ellos, en un ámbito de confianza, de camaradería, de amistad, les ha contado todo lo del reino sin ningún misterio. Pero a los demás, a los otros, lo ha hecho con otros signos. Y seguimos sin entender, seguimos sin ver, seguimos sin oír, porque no queremos procesos de conversión. Qué bueno que nosotros entendamos cómo los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, presentan de manera especial en sus textos la experiencia de las parábolas. El tema central de todas las parábolas es el reino de Dios. Y este relato refiere la parábola misma de Jesús, cuya finalidad es poner de relieve el reino. Es decir, es colocar como prioridad la experiencia de entender que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios es una realidad ya palpable en nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, cuando se nos habla del reino de Dios o del reino de los cielos, como que siempre miramos para arriba, pensando que la dimensión de Dios está arriba. Y resulta que cuando el Señor nos está diciendo a nosotros que su reinado, que su reino está cerca, es porque el reino de Dios es una realidad que está aquí, en el ahora, en el presente. Y que cada uno de nosotros, con nuestras intenciones, tenemos que hacerlo vida. Tenemos que reconocerlo como sentido de salvación, pero también como sentido de felicidad. Si miramos nosotros los evangelios sinópticos, nos vamos dando cuenta de qué manera las parábolas nos inducen a reconocer como finalidad el reino de Dios. Pero cuando el Señor coloca la experiencia de las parábolas, esas narraciones tan especiales, donde todos conocemos cuáles son los signos, los relatos, los elementos de una parábola, aparece un elemento dentro de ellas, y es que en todas las parábolas aparecen dificultades que encuentran eco, sobre todo para entender que consolidar el reino de Dios no es una tarea fácil de realizar. Qué bueno que nosotros también aprendamos eso, porque es que las cosas de Dios no son fáciles. Lo que el Señor nos pide no es tarea fácil, pero el Señor tampoco coloca tareas que sobrepasen nuestras fuerzas, nuestros condicionamientos o nuestra realidad o naturaleza humanas. El Señor sabe muy bien de qué estamos hechos y el Señor sabe muy bien hasta dónde podemos llegar. Que si no fuera por su gracia, que si no fuera por su presencia, que si no fuera por su bondad y su misericordia, realmente nosotros no tendríamos ninguna esperanza
ni de fortalecernos en su espíritu, ni de tener elementos para consolidar caminos de conversión. La predicación de Jesús requiere también buena disposición. Por eso todas las parábolas manejan un lenguaje muy coloquial, manejan un lenguaje muy sencillo. La parábola que usted quiera tomar, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida, la de la levadura, la de la semilla que no da fruto, la del granito de mostaza que hemos escuchado hoy. Cualquier parábola que asumamos necesita que nuestro corazón y nuestro ser estén dispuestos para alcanzar un verdadero sentido de consolidar lo que es el reino de Dios. Por eso qué bueno que nosotros entendamos que cuando recibimos las parábolas, lo que busca esa experiencia ante todo es darnos un mensaje netamente evangélico, netamente salvador, escatológico. Quienes no las tienen lo rechazan y se obstinan en su ceguera. Y es por eso que el Señor, cuando habla de la disposición, pues va manejando lo que les leía al comienzo de esta predicación de manera literal. Tenemos oídos, pero no oímos. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos disponibilidad, pero no sentimos un llamado a la conversión. Qué bueno que nosotros aprendamos a reconocer esto y sobre todo que entendamos que la parábola de Jesús es una respuesta sobre todo para que la semilla que siembra Jesús, porque no es una semilla que nosotros sembremos, y sobre todo el fruto que luego se dará, depende de actitudes y depende de la respuesta que cada uno de nosotros le otorguemos a la palabra del Señor. Para que la palabra produzca su debido fruto, es preciso que nosotros la acojamos, que nosotros con benevolencia la abriguemos, la consintamos y que con profundidad, a pesar de tantos problemas, de tanta dificultad, de tanta asfixia, liberemos lo que el Señor quiere otorgarnos a través de su palabra. Qué bueno reconocer en la práctica cómo la semilla de mostaza es la cabecita de un alfiler. Ese es su tamaño, pero que cuando crece se convierte en el árbol, uno de los más grandes del mundo. Y eso también da a reconocer y a entender cómo el reino de Dios parte de cosas simples, de cosas sencillas, de cosas muy pequeñas que consolidan una grandeza cuando el Señor hace su obra, no solamente en la naturaleza, sino en cada uno de nosotros como hijos suyos. Qué bueno que sigamos escudriñando la palabra. Qué bueno que al menos nos dediquemos a través de los evangelios a leer las parábolas del Señor y a entender muy bien lo que Él quiere cuando nos habla de su reinado, cuando nos dice que su reino está cerca, cuando nos dice que el reino de los cielos está aquí y es ahora, para que cada uno con sus intenciones, con su disponibilidad y con su entrega haga prósperas las promesas del Señor. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link nuestro pan de cada día @cristovision.org y síganos escribiendo. Quiero saludar de manera especial en esta emisión a doña Marta Garavito. Quiero saludar a Rosemary, que nos pide oración especialmente por esta patria, por esta república, por nuestro país. Ella también nos pide oración por su hijo Diego y por su nieta Violeta García. Saludo también
a Ángela María Rojas Medina, quien nos pide oración por ella y por la familia Quiroga Rojas. Y saludo también de manera especial a Rubiela Bello Mayorga, quien nos pide oración por la conversión de su sobrino Brian Schneider Salamanca Bello. A todos ellos, nuestra oración permanente, cotidiana, colocando todas las intenciones en el altar de Dios y llevando en la Eucaristía a toda la familia de Cristovisión para que el Señor realice su obra en todos nosotros. Me despido con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, para que Él bendiga y acompañe cada una de nuestras vidas. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.